Reciban un cordial saludo, estimados participantes. Bueno, este ya sería el último encuentro tecnoformativo por este trimestre en la materia nóminas y salarios. Bueno, les quería comentar que este encuentro pues, va a ser un encuentro muy breve porque el último módulo del módulo 3 es la temática de las nóminas. Nóminas normales y las nóminas petroleras. Es un tema muy sencillo de que es un documento que toda empresa tiene que obtener, pero vamos a empezar con el inicio. Ahorita pues les voy a conversar un poco del tema, tienen la guía práctica, la guía teórica, y ahorita les explico un caso práctico. ¿Por qué digo que la nómina es un tema muy sencillo? Porque lo principal es lo del módulo anterior, lo del módulo 2, que vimos cómo se calcula el sueldo y los salarios de un trabajador mediante las horas. Por ende, ahorita la nómina es algo mucho más sencillo porque la nómina es aquel documento que se lleva en Excel mayormente, que aquí es donde se refleja el sueldo neto de los trabajadores. Y de aquí, pues aplicamos las deducciones de ley, aplicamos si se estatique, si tienen alguna gratificación, si tienen alguna prima, entre otros. Es como ya digamos, el cálculo global de todas esas horas que vimos, las horas nocturnas, horas extra, entre otras. Bueno, aquí en la nómina pues algo más concreto. ¿Por qué? Porque en las nóminas generalmente solo se calcula pues el sueldo mínimo establecido por la ley venezolana, que son 130 bolívares, más el ticket cestal. Y alguna prima, alguna otra cosa que tengan los trabajadores, pero de ahí en adelante pues no se calcula mayor cosa, sino cuando se liquidan estos o cuando se hacen las prestaciones sociales o cuando los trabajadores van de vacaciones. Eso es lo que es la nómina, es el documento donde se perciben todo el sueldo global, el sueldo total de los trabajadores. La nómina pues se puede dividir en varios tipos. Está la nómina que es nómina por horas, nómina por tiempo. Esa pues es la base de los sueldos de los trabajadores, cómo se calcula, si es por sueldo mínimo, si es por horas, si es un sueldo establecido por contrato laboral, que puede ser en moneda extranjera, o puede ser el equivalente de moneda extranjera, pero va a caer en bolívares y serían por lo de la tasa del Banco Central de Venezuela, que eso ahorita lo vamos a ver en el caso práctico. ¿Qué más les puedo comentar de la nómina? La nómina pues también depende del tipo de trabajador, si son trabajadores normales, para no decir trabajadores de nómina, o trabajadores de junta directiva, que generalmente las nóminas se trabajan mediante digamos, depende de cada política de la empresa y cada requerimiento de la misma, pero cuando se vaya a presentar la nómina, por lo menos cuando es ante el Ministerio del Trabajo, pues la nómina se tiene que calcular de una forma, se tiene que unificar la nómina. Sí se puede presentar de forma separada, pues depende cómo esté registrada la empresa, pero por lo general no. Es solo un archivo en Excel donde yo voy a colocar todo el número total de trabajadores. Si tengo 15 trabajadores, son 10 trabajadores normales. ¿Qué quiere decir con trabajadores normales? Que ocupan puesto de secretario, de recursos humanos, cajero, entre otros. Y en cambio, ya los que son de mayor rango, por ejemplo, los jefes, directivos, eso se suele trabajar aparte. También tenemos la nómina que se presenta por tiempo de pago. En Venezuela, pues el sueldo se calcula de forma mensual, pero es pagadero de forma quincenal, que son los 15 y último de cada mes. Ojo ahí, una cosa es la forma de cálculo cuando es mensual y otra cosa es la forma de pago cuando es quincenal. em, las características de la nómina que tiene que tener una nómina, tiene que tener sueldo total de los trabajadores, número total, nombre, cédula, cargo que ocupan, nombre de la empresa, logotipo de la empresa, firma de quién realizó la nómina, firma de la autorización de la nómina, y entre otros aspectos que ahorita se los voy a presentar en el caso práctico. Recuerden que toda nómina, una vez calculada, una vez pagada, tiene que tener su recibo de pago para cada trabajador para hacer cumplir la ley. Ahorita les voy a enseñar el formato y tenemos otra nómina, aparte de la nómina normal, que se llama la nómina petrolera. La nómina petrolera es aquella nómina que solo se usa en el sector, pues, de extracción de petróleo. En este caso, un ejemplo clásico para Venezuela es la empresa PDVSA. ¿Por qué esta nómina es un poco diferente a la nómina normal y por qué es esta diferencia?
Recuerden que según la normativa legal, bueno, la mayoría de normativas legales, lo que son materiales preciosos o piedras preciosas, que son el oro, la plata, la esmeralda, entre otros, esos tienen un, un tratamiento aparte de lo normal. No es lo mismo trabajar con oro, con plata, que trabajar con ganado o solo hacer operaciones normales como compra-venta de otros productos. Y lo mismo pasa con el petróleo. El petróleo pues es una nómina muy variada y es una nómina de que pues ya está prácticamente, digamos, por sistema. Que, por ejemplo, el obrero Juan me trabajó, su sueldo base es de $100, pero me trabajó 10 horas extra y de esas 10 horas extra extrajo 20 litros de petróleo, un ejemplo. ¿Por qué? Porque cada una de estas empresas petroleras tiene su propia comisión o, digámoslo así, tiene su propia, bueno, aparte de junta directiva, su propia, bueno, su propio sindicato. Eso, esa es la palabra. Su propio sindicato y mediante pues este sindicato tiene sus normativas de que si un obrero extrae en 10 horas más de 20 igual o más litros de petróleo, estas horas se les va a remunerar al doble. ¿Sí? Entonces son cosas de que dependiendo de cada empresa de petróleo, pues es pagadero en la nómina. Es algo de que ya es por cada empresa que tiene este tratamiento. Obviamente, toda empresa tiene que tener lo mínimo base de ley, que es el sueldo mínimo, cestatique, las primas si las hay, porque recuerden que el sueldo mínimo integral de cada trabajador aquí en Venezuela son $130. Menor ahí no deberían pagar de los trabajadores, mayor si la empresa lo desea, sí se puede hacer. La nómina petrolera, pues no es mucho lo que se puede decir porque esa nómina pues ya está totalmente sistematizada. Tiene otro orden, tiene otras normas de lo normal, sí. Pero recuerden, bueno, esto ya es un poquito más de base legal, pero si a cualquier trabajador es algo igual o más establecido por la ley que le ofrecen, es totalmente valedero. Por ejemplo, si el sueldo mínimo en Venezuela son 130 bolívares, ninguna persona puede ganar menos de 130 bolívares. Ninguna persona. Siempre tiene que ser igual o mayor el monto. Siempre. Por ejemplo, el cesta ticket, pues el tope máximo son los $40. Nadie puede ganar más de $40, pero tampoco menos. Todo tiene que ser $40. Eso lo establecido por ley. Si hay alguna empresa que le quiere ofrecer más a sus trabajadores, pues le puede colocar bonificación por cumplimiento de metas, bonificación por algún otro concepto, pero se estatica pues no puede ser porque ese ya es alguna limitación establecida por ley. Si hay alguna empresa que lo quiere pagar de más que la mayoría pues no lo accede, pues simplemente le ofrecen otra prima, le ofrecen otra cosa para nivelar esa ese pago del prestador. ¿Cuántos trabajadores máximo puede tener la nómina? Los que tengan la empresa, todos tienen que ir en la nómina. ¿Alguna otra duda que les pueda resultar a ustedes? El cálculo de la nómina que ahorita lo vamos a ver. La nómina, cómo se puede presentar, quincenal, mensualmente. Una cosa es cómo se calcula, otra cosa es lo que se va a pagar. ¿Qué más les puedo decir ahí? Por otro lado, pues no, muy importante que tengan las deducciones de ley, que esa ya la aplicamos la fórmula y aplicamos su cálculo bueno, el encuentro pasado. La importancia de la nómina es para que la empresa, bueno, hay dos formas de ver la empresa y trabajadores. Es para que el trabajador sepa cuánto va a ganar en su jornada mensual, su jornada quincenal, cuánto es su ganancia, y para la empresa, pues cuánto es el gasto por tener cierto número de trabajadores en ella. Si yo tengo 5 secretarias y esas 5 secretarias me dan, que a todas les tengo que pagar mensual, entre todas $2.000, pues ahí la empresa puede medir, bueno, si tengo 5 secretarias, ¿estas 5 secretarias dónde están? Si yo tengo 4 departamentos, ¿por qué tengo una de más? Es una que me trabaja para un directivo, si no hay necesidad de esa secretaria, pues la empresa se puede
no deshacer, desembolsar de ella, por así decirlo, con, o hacer un contrato a tiempo determinado, no a tiempo indeterminado, eso es muy importante también, porque las empresas pueden estar en su fase inicial que necesitan más gente como para ordenar todas sus transacciones, pero ya cuando lleva 3 años y ya demuestran que una persona puede hacer mismas funciones, se le puede mejorar el sueldo y rescindir de la otra trabajadora. Mm, es más fácil cuando los contratos son a tiempo determinado, pero seguidamente, pues eso, cada empresa lo maneja, eso lo ven ustedes más que todo cuando trabajan derecho laboral. El derecho laboral con esta temática o esta materia, pues se relaciona mucho, increíblemente. Bueno, ya dándole ese pequeño abrebocas es un tema muy sencillo. Y la verdad, pues que yo lo resumí bastante porque la nómina petrolera, pues es algo ya sistematizado, es algo que ustedes no van a utilizar, o excepto que se dediquen como tal a esa rama, pero esta nómina, la que les voy a presentar, sí, esa es la que normalmente ustedes van a manejar y todo esto pues son datos ficticios, menos el sueldo. Ahora bien, este es un modelo de nómina, no es un modelo fijo, la nómina no tiene un modelo fijo de presentación. Lo único que tiene que tener mínimo es lo que ahorita vamos a ver. ¿Qué tiene que colocar? Bueno, aquí lo hice de una trabajadora, una nómina de un trabajador, y ahorita les explico al finalizar de los tres ustedes qué van a hacer con esto. Un trabajador. Tenemos el número de identidad, el número de cédula, que es 12.345.678, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La nacionalidad venezolano, esto es opcional. Pero entre más información tengamos o se obtengan los trabajadores, pues mucho mejor. El empleado se llama Laura Gutiérrez y tiene el cargo de secretaria. Vamos a ver, ¿ella qué tiene de sueldo? Tiene las asignaciones de 130 el sueldo mensual. Aquí en esta nómina vamos a calcular todo en base quincenal, pero se puede establecer todo lo mensual de esta trabajadora. Son 130, el salario quincenal son 65, eso lo divido entre dos simplemente. La nómina no me establece que los trabajadores pues trabajen ni por horas ni por días, sino que indiferentemente la producción que tengan, siempre van a tener el mismo sueldo. Eso en el enunciado se lo puedo colocar. El examen va a ser básicamente eso. No va a ser mayor cosa, pero son cositas que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando los empleados trabajan por producción, cuando trabajan por tiempo, cuando trabajan por hora, si tienen horas diurnas, horas nocturnas, bueno. Tenemos lo del IBIS, que ¿cómo lo calculamos aquí? Recuerden que la base de cálculo pues es el sueldo mensual por 12 meses entre las 52 semanas y eso lo multiplicamos por 4. Esta es una fórmula que pues da igual, pero recuerden que aquí la base de cálculo pues aquí estamos colocando las 52 semanas y aquí lo estamos multiplicando pues por los dos lunes del mes de julio. Que aquí lo tenemos, ya les digo. Ajá. Bueno, que estamos trabajando, ajá. Sí, 2 lunes de la primera quincena de julio, que aquí pues colocamos la fecha. Antes, mire, aquí yo coloqué el nombre de la empresa, Wolf CA. También va el logotipo de la empresa. Si ustedes prefieren, sí, bueno, sí lo tienes que colocar, pero aquí en este caso no lo coloqué porque es un caso práctico, un caso eh, que fui creando los montos. Por los 2 lunes, eso me da el resultado. Aquí, RPE también, tal. Lo multiplico toda la fórmula por los 2 lunes de julio y aquí el pago, pues el 1% del sueldo quincenal. ¿Sí? El sueldo que se va a pagar. ¿Por qué no lo calculo del mensual? Porque aquí solo vamos a hacer el pago de forma quincenal. Es lo mismo de 0,65, es lo mismo que yo coloque y haga esto, el FAO es igual al FAO y esto lo divido, uy, da 130. Y después esto entre 2 pues me da los 0,65 que voy a pagar. Ojo, algo muy importante, todas las deducciones de ley se calculan y son pagaderas, depende cómo se va a pagar. Si se va a pagar quincenal, solo multiplican por los 2 lunes de la primera quincena.
o los 3 lunes si es el caso. Pero si van a calcular todo mensual o si van a pagar todo de forma mensual, pues aquí se lo colocan por los 4 lunes, ojo. Y el total de deducciones son 3,35 y el subtotal de vengados son 61,65 porque la empresa pues le baja a los trabajadores de una vez las deducciones de ley. Hay empresas que lo hacen y no se les descuenta a los trabajadores, pero eso es algo ya que se expresa en el pago de los trabajadores. Tenemos beneficios sociales de carácter no remunerativo. ¿Qué es esto? Pues que son cosas que establecidas por ley, que los gastos médicos son opcionales, pero también pues se suelen utilizar. Lo más obligatorio es esta ticket. Este sí es obligatorio, que son los $40 mensuales. Aquí, ¿por qué lo calculo en bolívares? Porque yo todo lo voy a calcular en bolívares. Si yo voy a pagar la nómina el 15 de julio, pues yo busco la tasa del Banco Central de Venezuela el 15 de julio y ya. Em, ¿Qué tasa debería usar en realidad? La del Banco Central de Venezuela para evitar un problema con los trabajadores. Esa es la que tienen que emplear. Es estática total quincenal, pues esto entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque la quincena pues solo tiene 15 días y aquí pues todo se calcula a base de 30 días, lo divide entre dos y me da 15 y 15 días. El reintegro de gastos médicos, pues la empresa dijo que son $25 y quincenal lo divide entre dos, es este monto, beca. Aquí bonificaciones no salariales contractuales. Esto ya es más lo que ya digamos, la ley lo permite, pero esto es netamente opcional. El bono de transporte, beca de estudio de los trabajadores mensuales, se aplica para empresas de que, por ejemplo, tienen trabajadores que son bachilleres, pero quieren que sean licenciados o licenciadas o abogados. Por ende, como es un beneficio futuro para la empresa, le ofrecen beca de estudio en este caso, pero esto es opcional, esto si quieres se puede eliminar. Beca mensual son $25, quincenal es este monto, bono de transporte mensual $20, quincenal puede este monto, bono de asistencia mensual, esto es una bonificación que esto puede ser variado, depende de la producción de la persona. Bono de transporte pues siempre suele utilizar el mismo rubro, suele ser fijo, el monto y beca de trabajo pues también. Y, ¿ok? Y el total de vengado, ¿qué va a ser? Toda la sumatoria quincenal, porque estamos pagando la nómina de forma quincenal, subtotal de vengado, más cesta ticket quincenal, más los gastos médicos quincenal, beca de estudio quincenal, transporte quincenal y bono de asistencia quincenal, y eso me da el total de 6.722,45. Nosotros observamos y el subtotal de vengado, lo mínimo de ley, aquí estoy pagando $20, vamos a hacer la sumatoria, sería 20. 12,5 más 12,5 pues 20 45 20 no, 20 ajá, sí, 20 45 10 10, 40, 55 más sería 57,5. Este, según la normativa legal, mientras se le paga el sueldo mínimo a los trabajadores y el ticket extra, se está todo está excelente. Ya si se le quiere cancelar lo mínimo que es 130 el sueldo integral, pues eso es lo que realmente deberían trabajar, de pagarle a los trabajadores. Sin embargo, pues sabemos de que todo se maneja en otra moneda, de que hay cosas de que no se registran, pero acuérdense que ese no es el deber ser de las cosas. Todo tiene que ir reflejado y todo tiene que ir según el marco legal. Y aquí, pues, las deducciones de ley o las deducciones, pues, de la empresa Wolf. ¿Por qué aquí se coloca opcional? Porque hay personas de que tienen doble turno, de que uno las contrata, por ejemplo, si contratamos un trabajador que fue un profesor y sigue siendo que es jubilado o es pensionado, pues esta persona pues ya cumplió todas las semanas del seguro social, ya no se le puede bajar más y por ende pues esas observaciones son muy importantes de tenerlas claras, porque pues ya no aplicaría lo del porcentaje de retención. Ahora bien, en la segunda hoja, que es hoja número 1, aquí les tengo el recibo de pago. ¿Qué datos tiene un recibo de pago? El recibo de pago, ¿qué es? Es lo que se le entrega a los trabajadores, bien sea físicamente o digitalmente, para que tengan el respaldo de
qué se les pagó en esta quincena o en este pago mensual, entre otros, que sería recibo de pago, periodo del 1 de julio al 15 de julio del 2025, la cédula, nombre y cargo. Aquí tenemos el primer concepto, que es el sueldo mínimo. Asignación los 65 bolívares, lo del seguro social, régimen de prestaciones del 0,5% y lo del FAO. Todo eso me da, otros descuentos pues no hay. Los subtotales 3,35 y me da 61,65, que esto me tiene que cuadrar con lo que me dio aquí, el total de deducciones, subtotal de vengado. Y aquí, pues la firma de la persona de recursos humanos o la autorizada para hacer el recibo y el recibido conforme del trabajador. Seguidamente, abajo tenemos lo que es los beneficios sociales de carácter no remunerativo, que aquí se coloca, pues, el monto total mensual entre dos, que sería lo de los 15 días, y bonificaciones no salariales, sueldo mensual total y el quincenal pagado. Aquí si ustedes quieren pueden colocar suma total, aquí igual RR, HH, uy, para que quede igual al de arriba, recibido conforme. Esto es muy importante que se haga y que se envíe a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto es el aval de que efectivamente se les hizo el pago. En otro, bueno, en ciertas empresas o en algunos lugares hasta les suelen anexar la transferencia de trabajador. Ok, nómina. Aquí, claro, aquí van hasta 10 trabajadores pueden estar. Abajo va, elaborado por licenciada Fabiana Raño en Recursos Humanos, autorizado por mi jefe inmediato, mi jefe inmediato, Luis. Coloquémosle Luis Suárez, un ejemplo. Luis Suárez, tal, aprobado. Y dependiendo los cargos de la nómina, pues hay a veces que la persona de recursos humanos prepara la nómina y las personas del departamento de ingresos y egresos o departamento de presupuestos son los que pagan esta nómina. O esta gente pues manda la nómina global al banco y ellos se encargan de hacer las transferencias. ¿Ven? La nómina es algo muy sencillo, muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo va a ser la evaluación de ustedes? Vamos a hacer la evaluación algo muy sencillo, la verdad. El sueldo mínimo, si ustedes lo pueden dolarizar, no pueden colocar 130, sino que pueden colocar, un ejemplo, $50, entre otros. Lo único que les voy a adelantar es que el cálculo tiene que ser, el pago tiene que ser quincenal. Ya como hagan el cálculo, como lo hice aquí, que yo coloqué lo mensual, después lo dividí entre lo quincenal, no importa. Si ustedes quieren reflejar solo lo quincenal, perfecto, por mí no hay ningún problema, pero el cálculo va a ser quincenal. Ojo, van a trabajar con un mínimo de 10 trabajadores. 10 trabajadores y ustedes me tienen que colocar, tienen que hacer una nómina. Hagan la nómina, me tienen que colocar sueldo mínimo obligatorio, el cestatique. Son las únicas dos cosas que yo les voy a decir que coloquen. De resto, no les permito colocar algo como lo que yo coloqué aquí. Es decir, no coloquen gastos médicos, no coloquen bono de transporte, no pueden colocar beca estudiantil y no pueden colocar lo último que coloqué, lo último, bono de asistencia no. Pueden colocarlo con otro nombre, por ejemplo, bono por productividad o otra cosa. Ustedes van a armar su propia nómina. Con el ejemplo que yo les di, armen su propia nómina. Con lo que yo les dije, bueno, de igual forma les repito las normativas cuando suba la actividad. Y tienen que hacer recibo de pago de todos los trabajadores. Y abajo de la hoja de Excel me van a colocar las sus observaciones o ahí mismo como comentarios en la hoja de Excel. Yo coloqué primer profesionalización, ¿por qué? Y la primer profesionalización, si colocan, ojo, no puede ser igual, no puede ser igual, porque esta es la magia de la nómina. Si yo tengo una secretaria, no, mentira, vamos a trabajarlo con 5 trabajadores, mejor vamos a hacer un poquito más bajito porque les voy a pedir más contenido. Si yo tengo una secretaria, secretaria A y secretaria B, si la secretaria es una licenciada y la secretaria B es una bachiller, la primera profesionalización no puede ser igual. Ojo, ahí yo les voy a evaluar todo lo que hemos visto en el trimestre, pero vamos a trabajarlo con 5 trabajadores. 5.
Ahorita ya en el video queda, bueno, cuando lo revisen, de igual forma, pues en las instrucciones voy a seguir lo que voy a seguir estas indicaciones, las voy a plasmar mejor de forma escrita en el aula. Y bueno, ya doy como finalizar este encuentro tecnoinformativo. Fue algo muy corto, muy resumido, pero como les vuelvo a mencionar, les vuelvo a repetir, es un tema muy sencillo que engloba a todo lo que hemos trabajado en este trimestre. Por eso pues también lo dejé de último, es unificación de todo lo que hemos visto. Bueno, fue un gusto para mí pues impartir esta materia, pues de verdad, una materia muy bonita que se tiene que aplicar igual como todas las materias, pero esta con mucha responsabilidad. Ustedes más que van a salir como licenciados en Relaciones Industriales, recuerden que el personal humano y los trabajadores son la columna vertebral de toda la empresa. Esto fue algo que me dijo un profesor cuando yo estuve en tiempo universitario, ahorita se lo repito a ustedes. La columna vertebral de toda empresa es el personal humano y el talento humano. Así que cuídenlo y sean los mejores profesionales para atraer mejores profesionales y mejores oportunidades para las empresas donde ustedes vayan a trabajar, bien sea en firma personal, bien sea para otra persona, para otra empresa, pero siempre procuren ser parte y ser los mejores. Bueno, ya me despido de ustedes, estudien bastante y feliz día.